Ave María Purísima, sin pecado concebida. Al comienzo del año nos deseamos feliz año nuevo. Chesterton decía, ¿qué sentido tiene desear un año nuevo? Lo que en realidad deseamos es un hombre nuevo, un alma nueva. Pero para tener un alma nueva, un hombre nuevo, ese hombre tiene que hacer propósitos, dice Chesterton. Si no hay propósitos firmes de renovar su alma, no hay feliz año nuevo, no hay hombre nuevo. Yo les propongo en este día especialmente mirar lo que tenemos que mejorar en las palabras. Ya hemos hablado de la caridad en los pensamientos. Veamos ahora algo acerca de la caridad y el amor en las palabras. Tengamos un alma nueva, un hombre nuevo. Propósito de ser hombres nuevos este año. Y una de las cosas que tenemos que trabajar, la palabra, la caridad en las palabras. Un pecado que se puede cometer con la palabra, con la lengua, dice San Alfonso María de Ligorio en un hermoso sermón sobre la caridad. Comienza hablando de la murmuración. El daño que hace la murmuración, es decir, cuando se habla mal de una persona ausente o en perjuicio de un ausente. El libro del Eclesiástico dice, el murmurador mancha su propia alma y es detestado por el vecindario. Aunque tal vez la gente lo escucha, porque está la curiosidad también. Y sin embargo, en el fondo, desprecian a este hombre que está siempre criticando, siempre juzgando y siempre sacando trapitos al sol. San Bernardo va a decir, por esto mismo, que la lengua del murmurador es una espada de 3 filos, ya que hiere al prójimo, hiere a quien le escucha y se hiere a sí mismo. Algunas veces esa murmuración se hace muy sutilmente, hasta bajo razón de bien, cuando decimos, mira, te comento esto, para que sepas nada más, o más bien para que reces. Y ya con esto sereno mi conciencia. Le estoy revelando un pecado oculto a esta persona para que rece. Pero no tengo ningún derecho en quitar la fama del otro. Por eso es que cuando se hace oculto así, como el trabajo de una serpiente sigilosa, es la imagen muy elocuente que encuentra el Eclesiastés cuando dice, no menos que serpiente, quien muerde en silencio es quien dice de otro el mal en secreto. Otra forma de faltar a la caridad, también parecida, es la maledicencia. Es decir, aunque sea sin ánimo de murmurar, pero hablo mal de otros, algunas veces hasta con calumnia, diciendo una cosa que no es. Por lo tanto, si me doy cuenta y me arrepiento, tengo la obligación de aclarar las cosas. No solamente de pedirle perdón a Dios por lo que hablé de más, sino además decir a las personas a quienes le mentí, decir, no es verdad lo que dije, o me equivoqué, o lo que sea, pero tengo que devolverle la fama que le robé al otro. Otras veces puede ser que estoy hablando de cosas que son verdaderas, pero que no es necesario revelarlas. ¿Por qué? O sea, ¿quién me mandó a pregonar los pecados del prójimo? Y la moral católica nos dice que el que revela un pecado mortal de otro, sin ninguna necesidad, él mismo comete un pecado mortal. Por supuesto, hay situaciones donde es necesario hablar mal de otro, porque le tengo que advertir a este joven, por ejemplo, que se está por casar con esta chica, que esa chica no es buena, y tengo realmente la comprobación, la prueba. O le tengo que advertir a este hermano mío que está por hacer un negocio con alguien que es un ladrón o un defraudador. Le tengo que decir, tené cuidado con esta persona. O un pastor de la iglesia que tiene la obligación de advertirle a las ovejas de los peligros. Tiene que hablar, muchas veces con dureza, y a veces hasta tiene que mencionar algunas cosas, con prudencia, con discreción, pero las tiene que mencionar, para que los lobos no se vistan
con piel de ovejas y terminen haciendo daño al rebaño. Pero cuántas veces con este argumento nos justificamos para decir cualquier cosa. Y aún en el ambiente de la iglesia, a veces se da esto. ¿Cuántas veces algunos programas católicos o videitos que por ahí se mandan o comentarios que se hacen de parte de gente bien intencionada, de gente de buen pensamiento, si se quiere, pero que no hacen más que sacar los trapitos al sol, revelar faltas o pecados de personas de la iglesia? Y hay necesidad. Y sobre todo, ¿qué fruto deja el montón de ovejas, el montón de gente que escucha eso y que tal vez no tiene los elementos suficientes para discernir? Se pueden quedar con una idea realmente de la iglesia, después le hablan de que la iglesia es santa y no lo pueden aceptar, no pueden entender cómo se compatibiliza una cosa con la otra. Así que, por supuesto, que hay veces hay que hablar, pero con tanta prudencia, sintiendo la mirada de Dios, que me vigila y que me controla cada palabra. Por cada palabra tendré que dar cuenta. ¿Cuántas veces la palabra también es portadora de chismes? Esto también hiere a la caridad. Ese corre, ve y dile. Personas que tienen como un afecto especial, por eso ganas de contar cosas que escucharon, que vieron. Y muchas veces se termina haciendo un gran daño. Por eso dice el libro de los Proverbios, Dios odia al que siembra discordia entre los hermanos. El libro del Eclesiástico dice también con mucha fuerza, el que se regodea en el mal será condenado. El que odia la verborrea escapará al mal. No repitas nunca lo que se dice y en nada sufrirás menoscabo. Les cuento una pequeña anécdota familiar. Una vez una tía muy buena, muy querida por mí, me dice con cierto sentido del humor, Gabriel, a ver, te hago una pregunta. Eso de hablar mal de los demás está mal, ¿no? Y le digo, y sí, tía, está mal. Me dice, sí, pero es tan lindo. Y me hizo reír tanto. Evidentemente que ella se daba cuenta de las cosas y no es que pretendía justificar hablar el mal, pero también con esa frescura y ese sentido del humor mostraba lo que pasa, lo que hay detrás de tantos chismes. No hay un objetivo de hacer el daño, muchas veces es el gusto de hablar mal, de, como se dice entre comillas, de sacar el cuero, expresiones en algunos de nuestros pueblos. Bueno, pero más allá de ese gusto, sabemos, esto no está bien, esto no le agrada a Dios. También se puede faltar a la caridad cuando se ridiculiza o se mofa de otra persona, ya sea que esté presente, haciéndolo sentir mal, o que esté ausente, dañándole su fama. Tengamos presente la regla de oro de Jesús. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros a ellos. Y bueno, ¿te gusta que hable mal de vos, riéndose, burlándose, cuando estás ausente? ¿O humillándote ahí cuando estás presente? Es muy distinto cuando está la broma sana en ambiente de amistad, que es más bien como un juego y que implica también como un saber reírse de sí mismo, que está en la base de todo el buen sentido del humor. Eso es otra cosa. Pero cuando está la mofa, ese desprestigiar o despreciar al prójimo, ya es otra cosa. Uno de los peores defectos, decía San Francisco de Sales, que puede tener una persona es ser burlón. Dios aborrece en gran manera este vicio y a veces lo castiga extraordinariamente. Por último, las contestaciones. Es otra forma de faltar a la caridad de palabra. Cuando contesto mal, cuando me corrigen por algo con razón y no soy capaz de decir gracias y siempre la sigo discutiendo y no doy el brazo a torcer. Otras veces discutir por discutir, lo que dice también la Escritura. Por lo que no te incumbe, no discutas.
Y en las contiendas de los pecadores no te mezcles. Y puede ser que tengas razón, pero como dice San Roberto Bellarmino, más vale 1 gramo de caridad que 100 kilos de razón. Cuidado también, aun cuando hay buena intención, un papá o una mamá, cuando corrige a su hijo, a veces sin querer, pero puede hacer daño. Cuando con una palabra muy fina, muy filosa, dice algo que humilla a ese hijo, no servís para nada, siempre lo mismo. Tal vez tiene razón en la corrección, pero lo dice de una manera que lo aplasta a ese niño o a ese joven. Tengamos cuidado también. No alcanza a tener razón para decir cualquier cosa. Se trata en positivo de edificar con la lengua, edificar con la palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para vivir la caridad de palabra? No solamente evitar los pecados, sino también en positivo, algunas veces defender cuando es posible a una víctima de un desprestigio, de un desprecio. Cuando yo sé que no es verdad lo que están diciendo, tengo la obligación muchas veces de defenderlo. Otras veces resulta que es verdad lo que están hablando de él, pero bueno, al menos le salvo la intención. O trato de hablar alguna cosa buena de esa persona, algo bueno debe tener. O si no, simplemente tomo distancia, no quiero ser partícipe de este pecado. Bien, otras veces, en positivo, el trabajo de la mansedumbre, que la palabra sea blanda, que transmita esa bondad de Jesucristo. Una respuesta blanda calma la ira. Una palabra áspera enciende la cólera, dice el libro de los Proverbios. Con la lengua también es preciso hacer esta gran caridad, corregir como corresponde al que está errando. Es una gran caridad sacar del error al hermano, al amigo, cuando se dan las verdaderas condiciones de la corrección fraterna. Y después en todos los comentarios, las conversaciones, aun cuando por situaciones delicadas es preciso mencionar algunas cosas o hablar un poco mal de determinadas personas, pero siempre pensando en edificar, no en destruir, no en escandalizar, o no en tener la última noticia y tener ese gozo, esa alegría de tener la última noticia. Que nuestra palabra verdaderamente edifique. Todo lo que Jesucristo hace con su lengua, con su palabra, predica la verdad, pero también corrige. A Simón el leproso le adivina el pensamiento y después le dice, Simón, tengo algo que decirte. Pero así, en privado, a él lo ha pensado, son palabras sopesadas. Lo que le va a decir es fuerte, pero qué bien que entran esas palabras en un alma. Cuando Jesucristo mismo dice que seremos juzgados en la caridad. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Después dice, tuve preso y me fuisteis a ver. Tuve enfermo y me visitasteis. ¿Qué se hace cuando se va a ver un preso o a un enfermo? Y se habla o se escucha, porque tal vez no pueda hacer otra cosa por ellos. Pero todo lo que se puede hacer, la caridad que se puede hacer con la palabra. Firmes en la fe.